El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua a la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarán los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Hermanos católicos, hoy hace 1989 años, les repito, hoy estamos conmemorando y recordando los 1989 años donde nuestro Señor Jesucristo celebra por primera vez. Y recuerdo aquel pasaje del Evangelio cuando el Señor Jesús les dice a los suyos, a los apóstoles: cuánto he deseado, cuánto he añorado. Tan lindas esas palabras de Jesús. Cuánto he deseado, cuánto, en palabras mías ahora, cuánto he querido, cuánto he soñado. ¿Qué, Señor? Celebrar con ustedes la cena pascual. Cuánto he deseado celebrar con ustedes lo que hoy llamamos la Eucaristía. Celebrar la primera Eucaristía. Era un deseo de Dios. Es el deseo de Dios celebrar, quedarse en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos hoy la lectura del libro del Éxodo, donde se manifiesta: este será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Y se reúnen y celebran la Pascua. Tenían que preparar un cordero o un cabrito sin defecto alguno. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los judíos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán
las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esa carne del cordero asada a fuego, y comerán panes sin fermentar y las hierbas amargas. Recordando pues, queridos hermanos, el sufrimiento, los 40 años que atravesó el pueblo para llegar a la tierra prometida. El Señor manifiesta su poder en esta cena. Y hay algo extraordinario, queridos hermanos. Hoy, al conmemorar este mandamiento, donde antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, estando cenando allí con los suyos, el Señor les manifiesta su amor extremo. La Eucaristía, queridos hermanos, la Santa Misa es el amor extremo que recordamos cada momento, que vivimos cada momento, que conmemoramos cada instante. Queridos hermanos, en este pasaje de la Sagrada Escritura, San Pablo, para mí, el apóstol que no conoció a Jesús, que no recibió la evangelización cara a cara de Jesús, aquí en el capítulo 11 de la carta primera a los Corintios dice: yo he recibido una tradición. San Pablo habla de la tradición que tanto nos critican en la actualidad. Nos murmuran, solo la Escritura y nada de tradición. Y San Pablo dice: yo recibí una tradición que procede del Señor y que a mi vez se la transmito a ustedes. ¿Y saben cuál era esta transmisión? La Santa Eucaristía. San Pablo celebra la Santísima Eucaristía y repite las palabras que hasta la actualidad, y todo el que quiera ir al cielo, el que quiera llegar a la gloria de Dios, tiene que oír, y deberá oír, no por obligación, sino por deseo, escuchar en la patria celestial, en el reino de los cielos, oír decir: este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. San Pablo dice en manifiesto: hagan esto en memoria mía. Lo dijo Jesús, lo repite San Pablo y lo seguimos diciendo hoy. Los consagrados de Dios, lo seguimos diciendo hoy de manifiesto, con alegría, con esa piedad santa, pero también enarbolados de esa gran bendición, con orgullo, con ese ahínco y ese fervor santo y piadoso, poder decirles: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que cada vez que lo comemos, dice San Pablo, por mandato de Dios, proclamamos la muerte del Señor, proclamamos la resurrección de Jesús hasta que vuelva. Hoy, en esta cena de esta primera Eucaristía, que repito, hoy estamos cumpliendo 1989 años de tradición que está fundamentada en la Sagrada Escritura, cuando Jesús celebra la Eucaristía. Me siento orgulloso, me apasiono en decirles esto. Y a pesar que como sacerdote aún sigo por este permiso de licencia, por la salud, recuerdo aquellas palabras que San Pablo dice: ni la enfermedad me pueden separar de Cristo, aún enfermos. Recuerdo que aún estando hospitalizado, he deseado allí, he anhelado celebrar la Eucaristía, porque nosotros los cristianos católicos, para poder ver a Dios, para poderlo recibir a Dios, debemos participar en la Sagrada Comunión, tener que ver con Dios en la Sagrada Comunión. Quien quiere ver a Dios, acude a la Eucaristía. Para comprender de igual manera
este pasaje del Evangelio de hoy, los temas principales que se destacan, vuelvo y repito, lo más sagrado, lo más santo, es la Santa Eucaristía, el sacerdocio ministerial de Dios, nosotros los sacerdotes, nuestros obispos, los diáconos. Ante todo, hablo del servicio que estamos llamados y por eso incluyo a los diáconos, a ese amor fraterno en comunidad cristiana. Hermanos, a los sacerdotes, a nuestros obispos, el sacerdocio no es de nosotros. Hermanos, laicos, queridos, el sacerdocio es de Dios. Recuerdo en la palabra de Dios, cuando en el libro del Éxodo hace mención Dios, para que ejerzan mi sacerdocio, dice el Señor. Y nosotros los sacerdotes, como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, Dios llama a hombres débiles, pecadores, para ejercer el sacerdocio de Dios. Yo no digo mi sacerdocio, yo digo el sacerdocio que Dios ha participado. Se han muerto los obispos, los sacerdotes, y el sacerdocio de Jesús sigue existiendo. Quien ataca a un ministro consagrado, un obispo, un sacerdote que consagra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, ataca el mismo corazón de Cristo. Repito, quien ataca a un ministro de Dios, ataca al mismo ministerio sacerdotal de Cristo. Hermanos, en esta acción santa de Dios, de acompañar al pueblo, de estar con ustedes, dice el Señor, no los dejaré solos, estaré con ustedes. ¿En dónde? En la Eucaristía. En la cena del Señor, sitúan algunos teólogos el nacimiento de la iglesia, pues es evidente que el mandato de Jesús, hagan esto en conmemoración mía, que la Eucaristía, esto origina la repetición de la Eucaristía y por tanto la convocación permanente de la asamblea eclesial a través de los tiempos. Este mandato de Cristo es el deseo de Dios. Esta Eucaristía es el deseo, el amor de Dios, acompañado en la asamblea gracias al ministerio sacerdotal de los obispos, de los santos obispos y presbíteros en la comunidad, continuando ese legado de los apóstoles en medio de la iglesia. Queridos hermanos, hoy también nos acompaña el testamento del amor. Hoy recordamos el transcurso de la última cena, este mandato de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. El amor fraterno es el mandamiento de Jesús que aparece como signo visible en nuestra comunidad cristiana. Hermanos, oren por nosotros los consagrados. Oren para que no seamos sacerdotes para sí mismos, para nosotros mismos, sino ser ante todo una réplica, otro Jesús aquí en la tierra, dando la vida e incluso como Jesús la dio por su comunidad, por nosotros. Queridos hermanos, bendita sea aquella tarde donde se realizaron dos entregas bien diferentes. Jesús se da a sus amigos en la Eucaristía. Este pan es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y de la misma manera, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Hoy asistan al templo, no por turismo ni por ir a tomar fotografías, qué tan lindo quedó el monumento. Vayan al sagrario
Háblele a Dios y dígale: gracias, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola. Dígaselo al Señor: mi alma no está sola. Tú estás aquí por mí. Alabado y glorificado sea el Señor. Alabado sea este santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, que está en medio, está presente de la comunidad, está en la Iglesia Católica a través de la Santa Eucaristía e invitándonos a amarnos los unos a los otros para ganarnos el reino de Dios. Señor, gracias por nuestra fe cristiana católica. Jesús, el mayor regalo que nos ha dejado, la Santa Eucaristía. Quien ama la Eucaristía, ama a Jesucristo. Y la Virgen, como primera custodia, ella que recibió a Jesús, Dios nos permite que tú y yo también lo recibamos y seamos una custodia viviente. La Virgen Santísima interceda. Los santos y santas de Dios que amaron y que aman la Eucaristía, intercedan para que nosotros adoremos a Cristo en la Eucaristía. Dios los bendiga y vayamos hoy al monumento a adorar la presencia de Jesús. Hermano y hermana, en mis oraciones hoy, en la Eucaristía, en mis oraciones hoy, allí en esta visita al monumento, por todos aquellos que se enamoran cada día más de la Santísima Eucaristía. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. En el cielo está Jesús, en la tierra también está presente Jesús. Tú y yo lo reconocemos. Solo 3 personas no se pueden arrodillar delante de Jesús Eucaristía. Primero, los que desconocen esta realidad y no la creen. No saben de esta realidad eucarística. Tú ya lo sabes que Jesús está en la Eucaristía. Segundo, los que el demonio no deja, porque el demonio sabe que todo aquel que se arrodilla delante de la Eucaristía está reconociendo a Jesús como el Señor, Señor mío y Dios mío, como el Señor de nuestras vidas. Y tercera persona que no se puede arrodillar delante de la Eucaristía es porque una enfermedad se lo impide. Una enfermedad gravemente, pero yo he visto personas operadas de la columna, he visto personas que con sacrificio se arrodillan y muchos les preguntamos: ¿usted qué haría donde viera a Jesús? Ay, Padre, yo me arrodillo, yo lo alabo, lo adoro. Hermano y hermana, en la Eucaristía está Jesús. Eso que tú dices, que lo adoras, que lo bendices, ve al sagrario, adóralo, bendícelo y en esa adoración acuérdate de este sacerdote, Padre Gabriel Mora. Dios te bendiga. La sangre preciosa de Jesús te cubra y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichosa ella, la Virgen María, que fue la primera persona en recibir a Jesús. Dichosos todos los católicos que recibimos a Dios, el corazón de Dios presente en la Santa Misa. A sus familiares, a los sacerdotes, sus familiares sacerdotes, a los obispos, que Dios los bendiga hoy en este día de la celebración del ministerio sacerdotal. Dios les guarde y les proteja.